Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:44. Sigamos en la tónica del tema político del momento. Esta nueva suerte o este nuevo episodio de choque de trenes institucional o de crisis institucional, llámelo como usted quiera. Pero hay evidentemente una situación muy compleja derivado de esta decisión de un juez de la parroquia Quitumbe en el sur de Quito, provincia de Pichincha. Está con nosotros el doctor Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional. Doctor, bienvenido, buen día. Querido Fabricio, un gusto estar aquí, excelente día. Gracias a usted por la gentileza de visitarnos. ¿Cuál es el argumento constitucional, legal, para que se anuncie que la Asamblea no va a acatar una resolución judicial, que creo yo, lo dije en mi comentario en la primera parte, es muy cuestionable? Me parece a mí que hay una extralimitación del juez sobre algo que efectivamente yo también coincido en que es una aberración. Pero ¿cómo hacemos para desacatar? O sea, no debería haber, digamos, más bien una decisión de seguir los canales constitucionales, legales que proceden, la apelación y otro tipo de situaciones, y no anunciar el desacato, doctor. Querido Fabricio, que hay un asunto. Esta sentencia, como ha sido ampliamente explicada y la comunidad jurídica también así se ha pronunciado, es una sentencia que viola precisamente otra sentencia del máximo órgano de aplicación constitucional en el Ecuador, que es la Corte Constitucional. La sentencia 122-22-JC/23 dice claramente que a través de la justicia ordinaria constitucional de primera instancia no se puede trastocar y entrometer en los procesos de fiscalización de la Asamblea Nacional, ya sea el inicio, la sustanciación, el trámite o los pasos previos a la misma. Y esta sentencia fue notificada a la Asamblea Nacional con orden de cumplirse a rajatabla. Entonces, lo que está haciendo la Asamblea es cumplir la obligación que nos da esta sentencia de la Corte, que nos dice, cuando ustedes, Asamblea, reciban una sentencia de un juez ordinario de primera instancia, ustedes tienen la obligación de no acatar porque no se pueden transgredir las normas de fiscalización del Parlamento Nacional. Entonces, lo que ha hecho la Asamblea simplemente es aplicar la sentencia de mayor jerarquía en este caso. Por un lado tenemos la sentencia de primera instancia, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos la sentencia de la Corte Constitucional, que es de mayor jerarquía. Entonces, la Asamblea, en ese sentido, está obligado a aplicar la sentencia que está llamada a cumplirse sin dilación alguna, que es la sentencia de la Corte Constitucional, que ha sido absolutamente clara, Fabricio, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leerla, es absolutamente clara en señalar que los juicios políticos, del procedimiento de juicio político, no corresponde un derecho constitucional, y por lo tanto, una acción jurisdiccional constitucional es absolutamente improcedente. Esta sentencia no la leyó el juez que dictó la sentencia ayer. Entonces, evidentemente, la Asamblea no puede acatar una sentencia que además es inejecutable, Fabricio. Mire, en esta sentencia yo les escuchaba atentamente su entrevista con el asambleísta Ramiro Vela. Esta sentencia no establece que el retiro de firmas fue ilegal. Eso no dice la sentencia. La sentencia dice que no se les notificó a los sobre el retiro de firmas. Sobre el retiro, y que por lo tanto ese procedimiento hace que precluya la competencia de la Comisión de Fiscalización para conocer esos juicios. Es decir, el propio juez, al declarar precluida la competencia de la comisión, el único efecto jurídico que traería eso es el archivo de los juicios. Pero él dice, no, precluyó, pero denles trámite. Pero si ahora, él mismo dice que la comisión perdió competencia y ahora dicen, denles trámite a esos juicios. Entonces, es una sentencia que no se puede aplicar, que es inejecutable, que carece de eficacia jurídica para poder ser cumplida. Y obviamente, después de los análisis evidentemente legales, es una sentencia que, más allá de la apelación que ya se ha presentado en la audiencia oral, la Asamblea no la puede acatar bajo ningún concepto. Porque además, mire, el día de mañana un juez va a suspender una sesión de la Asamblea Nacional. ¿Qué hace la Asamblea? Acata eso. No puede acatar eso. De un juez de primera instancia que no puede entrometerse en la independencia de las demás funciones del Estado, en este caso del legislativo. Esto es una nueva metida de mano a la justicia por intereses protervos y oscuros, y evidentemente la Asamblea Nacional tiene que actuar en concordancia con la ley y con la Constitución de la República. ¿Esta sentencia de primera instancia ya fue apelada?
Así es, Belkis. Esta sentencia fue dictada en forma oral por el juez Edgar Romero Salazar y obviamente ha sido debidamente apelada oralmente. Estamos esperando que nos notifiquen por escrito la sentencia, pero ya ha sido apelada oralmente en la audiencia. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Lo expresé en mi comentario. Yo estoy de acuerdo en que me parece a mí insólito esto de que un juez, pese a que hay una sentencia de la Corte Constitucional, se haya pronunciado sobre un juicio político. Me parece insólito que una legisladora acuda a la justicia constitucional. Lamentablemente esto tiene algunos precedentes, lo que pasó con Cristian Cruz, que es por lo cual la Corte Constitucional se ha pronunciado. Ha pasado con casos como, por ejemplo, usted recordará el juicio político que desembocó en la censura y destitución de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que regresaron al cargo un día después con una acción de protección. O sea, es un clásico el tema. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice y estoy de acuerdo con que es una aberración y se lo dije a la audiencia. Lo que a mí me parece complicado, es decir, vamos a desacatar cuando lo correcto es presentar la apelación. Usted ha anunciado que van a presentar una denuncia por error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura y una denuncia penal ante la Fiscalía por prevaricato. Correcto. Pero ¿cómo desacatan? Porque mañana pasado resulta que puede haber una decisión que a mí como ciudadano no me gusta, una decisión judicial, y yo digo, ¿saben qué? Están violando mis derechos y no la acato. O sea, me parece que ese anuncio, doctor, con todo respeto le digo, va a sentar un peligroso precedente, porque al final lo que corresponde es acatar y apelar. ¿Con qué argumento jurídico van a desacatar? Es que eso es lo que le comento, Fabricio. Yo creo que en cambio es lo contrario. Si es que la Asamblea acata esa sentencia irregular, inconstitucional e ilegal, ahí sí estaría violando la norma, porque estaría violando la sentencia de la Corte Constitucional, que es la que está llamada a cumplirse. Pero lógico no es que la Corte sea la que determine que en este caso el juez ha cometido una aberración jurídica que se va por encima de una sentencia emitida en octubre, noviembre de 2023 sobre un tema análogo, similar. Y esto a partir de una consulta precisamente a la Corte Constitucional. Claro, más allá de una consulta, el trámite que se va a seguir es un seguimiento al dictamen emitido por la Corte. Pero más allá de eso, ya la Corte se pronunció y la Corte dijo no tiene eficacia jurídica cualquier sentencia emitida por juez de primera instancia que pretenda intrometerse en los procesos de juicio político. Entonces la Asamblea lo que está haciendo simplemente es acatar esa disposición de última instancia y de obligatorio cumplimiento de no dar paso a que un juez de primera instancia que no tiene competencias para este tema le diga a la Asamblea cómo tiene que realizar sus procesos. Porque yo se lo pongo del otro lado, Fabricio, el día de mañana, como le digo, y le voy a decir una frase textual. ¿Qué pasa si mañana un juez determina que se suspendan las sesiones de la Asamblea o que le ponga un orden del día al Pleno de la Asamblea Nacional? La Asamblea va a acatar eso. La respuesta fue, yo me opongo radicalmente. ¿Sabe quién la dijo, Fabricio? El entonces asambleísta Esteban Torres Cobo, hoy viceministro de Gobierno. Pero ahora, entonces ya parece que han cambiado de criterio y ahora sí están de acuerdo con que una sentencia de primera instancia constitucional pueda entrometerse en las competencias y atribuciones. El viceministro de Gobierno, cuando era legislador, tenía una posición distinta a la que hoy tiene siendo viceministro en este tema. Así es, mi querido Fabricio, el gobierno en general. Mire usted que esta sentencia espuria, arbitraria, contraria a la ley, corrupta, emitida por este juez, los únicos que han salido a defender y a aplaudir esta espuria sentencia ha sido precisamente el gobierno, el ministro de Gobierno, en un video institucional el día de ayer. Entonces, pero si usted revisa, y eso pues también está en el material digital que nada olvida, hay discursos en el Pleno de la Asamblea Nacional que además están en actas, en donde el viceministro actual de Gobierno, en esa época asambleísta, señala que él es de su pensamiento el no dejar que una sentencia de primera instancia entorpezca los procesos de fiscalización de la Asamblea Nacional. Inclusive denostaba a que en aquella época los ministros decidían no asistir a la Asamblea. Hoy él mismo ha dicho que los ministros ya no van a asistir a la Asamblea. Pero, por ejemplo, si ustedes desacatan, ¿no hay el riesgo de que se puede incurrir en una causal de destitución por no acatar una resolución judicial que, le insisto, se puede no estar de acuerdo, pero el camino es la apelación que tiene que conocer una instancia superior y las otras alternativas que usted ha señalado? Incluso nos menciona también el pedido de seguimiento de la sentencia a la Corte Constitucional, que es correcto, pero al desacatar, ¿no hay el riesgo de una destitución de quien desacate esa resolución judicial? En primer lugar, no, Fabricio, porque los asambleístas no son civil y penalmente responsables por sus actuaciones. Como
primera medida. Y como segunda medida, si se acatara esta resolución, sí habría desacato a la sentencia de la Corte, que como le digo, es de mayor jerarquía que esta sentencia espuria dictada por este juez. O sea, el juez de no Quitumbe. tiene la capacidad de que frente a este desacato disponer la destitución de legisladores o de funcionarios legislativos. Por Absolutamente ejemplo, el juez no. no podría disponer su destitución como secretario de la Asamblea. Absolutamente no, Fabricio. Y además, bueno, mía no, porque yo no soy finalmente el que acata. Esto es una decisión absolutamente institucional. Así se han pronunciado la mayoría de bancadas legislativas en el Pleno de la Asamblea Nacional, la bancada de la Revolución Ciudadana, la bancada de Construye, la bancada del Partido Social Cristiano. Obviamente la única que está a favor, digamos, que se entrometa un juez en las funciones de la Asamblea es la bancada de gobierno. Pero finalmente, como le digo, el juez no tiene esa competencia, ¿no es cierto? Y por el contrario, quien sí podría activar un mecanismo de destitución es la Corte Constitucional cuando vea Como ya que... lo hizo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando vea que la Asamblea no está cumpliendo su sentencia, la sentencia de mayor jerarquía. La Corte no podría disponer la destitución porque no cumplieron una sentencia, una resolución de menor jerarquía. Por supuesto, es que lo que la Corte va a hacer, la Corte va a decir, a ver, Asamblea, ustedes tienen dos sentencias. Una sentencia de primera instancia y una sentencia de última instancia. Instancia inapelable. En instancia inapelable, de última es de instancia. mayor jerarquía, además. De mayor jerarquía. ¿Cuál debe cumplir la Asamblea? La de mayor jerarquía. Y cuando esto se apele y suba a los jueces superiores, la sentencia del juez de primera instancia, los jueces superiores van a revisar esta sentencia y van a decir, pero si yo mismo ya dije que esto no se puede hacer, y van a revocar esa sentencia. Evidentemente la van a declarar nula y obviamente deberá destituirse de inmediato a este juez. Usted también dice, acaba de decir que no podrían destituir a los legisladores porque no son civil y penalmente responsables. El tema es que la norma, si mal no recuerdo, dice que no serán civil ni penalmente responsables por los votos y opiniones que emita en el ejercicio de sus funciones. Este no es el caso. Por las actuaciones en el ejercicio de sus funciones. Esta es una de ellas. Y el Pleno tiene... ¿No es votos y opiniones? No, pues que el Pleno además podría reunirse y de hecho se va a reunir para conocer este tema y el Pleno puede mocionar cualquier cosa que considere necesario. Entonces, en una resolución del Pleno en donde se indique esto, pues evidentemente lo que debe hacerse es no acatarse, pero más allá de eso, como le digo, es inejecutable la sentencia emitida por este juez, carece de eficacia jurídica, no se pueden retrotraer juicios que ya están legal y debidamente archivados conforme a la ley orgánica de la función legislativa. Y cuando el propio juez ha dicho que precluyó la competencia de la Comisión de Fiscalización, es decir, una cosa absolutamente burda, imposible de cumplir, físicamente imposible de cumplir. Entonces, esto daría paso, como le digo, a que el día de mañana un juez de primera instancia diga, ordene matar a alguien, pues ese alguien no va a cumplir esa sentencia. Pues cuando existen normas de mayor jerarquía constitucionales que establecen que eso es contrario a la ley y contrario a la Constitución. Entonces, cuando viene una sentencia de este estilo, lo que corresponde, querido Fabricio, es evidentemente no acatar, porque se ha roto el imperio de la juridicidad, se ha roto el Estado de Derecho, y obviamente la Asamblea no puede acatar una sentencia de esa naturaleza. Y en ese sentido, manteniéndose la Asamblea Nacional en esta posición, ¿qué es lo que procede? El CAL deberá reunirse en su momento y notificar entonces a la Comisión de Fiscalización cuál es el juicio que sigue, además del que ahora mismo está en trámite. ¿Qué es lo que debe ocurrir ya en lo posterior? Bueno, como esta sentencia no se va a acatar, entonces el CAL obviamente no se va a reunir para decidir esto. El orden de prelación de los juicios ya viene determinado por la ley. En este momento el que se está tratando es el de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Obviamente antes de estos juicios estaba el de la señora fiscal general del Estado, Diana Salazar, que fue suspendido por el tema de su embarazo, pero ahora ella misma ha solicitado que han cambiado ya digamos, la situación de su embarazo y que por lo tanto ya desea que esa suspensión sea revocada y que se dé paso al juicio. Entonces, como le tocaba a ese que está suspendido, una vez que culmine el proceso a la ministra del Interior, Mónica Palencia, se tratará el de la fiscal general Diana Salazar. Eso querría decir, usted está anunciando que una vez que termine el juicio político, la sustanciación del juicio político en la Comisión de Fiscalización a la ministra Mónica Palencia, y luego de que el CAL, después de que concluya el receso, se reúna y conozca y seguramente dé paso a la reactivación del juicio político a la fiscal general del Estado, que ella misma lo ha solicitado, vendrá ese juicio político. ¿No hay posibilidad que se retome el juicio político a Sebastián Corral, por ejemplo?
No hay ninguna posibilidad, Fabricio. Y aquí sobre este tema, dos cosas que son muy importantes. Como primera medida, el juez confunde y los asambleístas proponentes de esta sentencia confunden lo que es un derecho constitucional con una atribución del Parlamento. Es absolutamente claro que las facultades fiscalizadoras de los asambleístas son atribuciones constitucionales, no derechos constitucionales. Primera medida. Segunda cosa, ellos pueden volver a presentar los juicios, Fabricio. ¿O acaso significa que un juicio archivado no se puede volver a presentar? Ellos lo podrían volver a presentar. Sí, pero van a la cola, pues usted Ya, sabe. pero entonces hay un interés político detrás de esto, porque no se ha perdido el derecho. Estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Y tercero, querido Fabricio, y esto es absolutamente necesario decirlo, por ejemplo, el juicio político al exsecretario de la Administración, Sebastián Corral, que podemos todos estar de acuerdo o no de acuerdo si su gestión fue buena o mala, pero él, de acuerdo a la Constitución, al artículo 131, no es sujeto de juicio político. El secretario general de la Administración Pública no es Pero sujeto de calificaron juicio. ese trámite, pues, doctor. Pero es que lo que pasa es que el CAL califica solamente requisitos de forma. Ya Pero después. si no es sujeto de juicio político, el CAL no debía haber calificado. Pues. Porque tienen un informe previo de la Lo que Unidad de pasa- Técnica Legislativa. Claro, además. lo que pasa es que ese análisis no le corresponde al CAL porque el CAL únicamente revisa temas de forma, es decir, que se presenta al presidente de la Asamblea, que reúna las firmas necesarias de apoyos y que contenga un capítulo de prueba. Ya el análisis de si le corresponde o no ser sujeto a juicio político es al abocar conocimiento a la Comisión de Fiscalización. Esta reforma a la ley se hizo así para que los procesos, acuérdese usted, hubo una época en que se archivaban y se quedaban en el CAL. Claro. Entonces, para evitar que eso ocurra, hubo una reforma a la ley en la que al CAL ya no se le permite entrar sobre el tema de fondo, sino únicamente requisitos formales muy básicos, como le digo, que esté presentado al presidente, que reúna las firmas y que tenga un capítulo de prueba. Entonces, ese análisis le correspondería evidentemente a la Comisión de Fiscalización. Pero al final del día, como le digo, el señor Sebastián Corral lo que va a decir es, señores, yo no soy sujeto a juicio político. Hay una sentencia de la Corte que dice que únicamente los funcionarios que ejercen rectoría en política pública, porque es un juicio político, y quienes incumplan el ejercicio de esa rectoría en política pública son sujetos. Y el secretario de la Administración no ejerce ninguna rectoría en Por política eso no fue pública. calificado el juicio político a Ana Belén Cordero, que fue secretaria anticorrupción. Claro, en ese caso lo que hizo el CAL fue hacer una consulta al procurador, una consulta a la Corte, porque también en el caso de ella como secretaria anticorrupción tampoco Es rectora de la política pública. no es rectora. Si usted revisa el decreto de creación de esa secretaría, lo que se dice ahí es no que ejercerá rectoría en política pública anticorrupción, sino que ejercerá las disposiciones que emanen desde el presidente de la República. Es decir, esa delegación, esa creación de esa secretaría no le daba el ejercicio Pero ese rector de juicio política político pública. no fue calificado en el CAL, ¿no salió del CAL o sí? No ha salido del CAL. Pero ahí está- es otra vez vuelvo. ¿Cómo no sale ese del CAL, pero sí sale el de Corral? Esa parte no me queda clara. Es que ya le digo, en este caso se hizo esa consulta a la En el Corte. caso de Cordero. En el caso de Cordero se hizo la consulta y está en ese trámite, digamos, está suspenso, si se lo podría llamar de esa forma. Entonces, en ese caso se hizo esta consulta para ver si es que la asamblea, si es que el CAL puede o no puede no calificar un juicio político cuando se considere que no es funcionario sujeto a juicio político. Eso está como le digo, estamos esperando el dictamen de la Corte al respecto, pero está suspendido y cualquier momento la Corte se pronuncia y si dice califiquen, el CAL va a calificar y si no califiquen, el CAL pues no calificará. Doctor, dale. tú. ¿Buscarán sanciones en contra del asambleísta que presentó esta acción? Bueno, eso ya también lo han señalado los partidos políticos, tienen... Pero usted lo había mencionado Ajá, ayer. ¿Qué en tipo la rueda de de, prensa. Bueno, de sanciones? ¿O qué tipo de seguimiento al asambleísta Alarcón? Bueno, hay un asunto. La sentencia de la Corte Constitucional, la que yo le comento, la 122-22-JC/23, obliga a la Asamblea a notificar con el contenido de esa sentencia a todos los asambleístas. Es decir, el asambleísta Alarcón estaba en pleno conocimiento de que no se puede activar una acción jurisdiccional constitucional para tratar de frenar juicios políticos y sin embargo lo hizo. Entonces, evidentemente, eso merece una investigación. Hay algunas formas de investigar, se pueden crear inclusive una comisión para ver qué es lo que ha pasado y de igual forma por qué este juez ha fallado como ha fallado. Porque realmente la arbitrariedad, la burdez jurídica con la que ha fallado este juez, evidentemente tiene que investigarse, mi estimado Fabricio, porque un juez no actúa así nomás solo.
Es decir, esta sentencia absolutamente espuria parece dictada, bueno, ya sabe usted el mecanismo en el Ecuador, ¿no? Utilizar, porque además, algo, no sé si usted sabe esto, Fabricio, esta acción fue presentada en julio, en una judicatura Del en norte. Iñaquito. Y cuando se conoció el juez que iba a sortear la causa, que se sorteó la causa y se sabía quién iba a ser el juez, la acción fue retirada. Y fue presentada nuevamente, pero ya no en Iñaquito, sino en Quitumbe. Es decir, viendo en qué judicatura me acomodo para que me caiga donde el juez amigo. Y el juez amigo, evidentemente, este calificativo que se les dio en Colombia a los jueces, un juez suicida, ¿no es cierto? Un juez suicida ya dicta cualquier sentencia que le llamen a dictar por ¿La teléfono. asambleísta Alarcón podría ir al comité de ética de la Asamblea? Podría, es una posibilidad, el comité de ética, puede haber una sanción en el CAL, tiene que obviamente esto investigarse, hay que ser muy serios, muy prolijos y no adelantar criterios, pero evidentemente podría ser sujeto de una revisión sus actuaciones. Lo último, doctor, a ver, usted ha dicho que no va a acatar la Asamblea, este fallo. ¿No debería ser el Pleno el que se pronuncie o puede hacerlo directamente? Porque entiendo que usted está representando al presidente de la Asamblea Nacional. O sea, que su criterio es el criterio del presidente. Pero, ¿ese criterio no debería ser del Pleno de la Asamblea o la presidencia puede disponer simplemente que no se acate esa resolución? Claro, es un criterio institucional y el presidente de la Asamblea es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Asamblea. Entonces, evidentemente, él tiene pues la potestad de una sentencia que afecta a la Asamblea, él como representante de la Asamblea judicial puede decidir evidentemente no acatar y esa es la posición institucional que es la que se ha manifestado. Entonces no se precisa el pronunciamiento del Pleno. No, el pronunciamiento del Pleno sería un tema netamente más institucional político, digamos, un pronunciamiento político. Institucional político, que además, como ya le digo, ya más allá de que el Pleno se pronuncie, ya fueron todas las bancadas, la mayoría de bancadas, la bancada del PCC, la bancada de Revolución Ciudadana y la bancada de Construir, ya se han pronunciado indicando su rechazo a esta sentencia arbitraria. Entonces, prácticamente existe consenso, salvo la bancada de gobierno, de que esta sentencia no debe ser aplicada ni acatada. Doctor, gracias por el tiempo. Le agradezco, Belkis, Fabricio, un gusto estar con ustedes. Alejandro Muñoz, que ha estado con nosotros, secretario de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.